Muy buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Esperando de que todos se encuentren bien en compañía de sus familiares y de que ese momento no tan difícil para todos pase pronto y de que todo esté bien dentro de sus casas. Reciban de parte mía muchas bendiciones, abrazos y el apoyo que tal vez se necesite en estos momentos. Vamos a continuar la clase de esta semana durante la semana, valga la redundancia, 27. Estamos viendo un tema muy importante, motivo por el cual también se está haciendo este video, que es el discurso, ¿correcto? El reto de esta semana 27 es que nosotros podamos elaborar un discurso en un video que ustedes me van a enviar sobre las medidas preventivas del COVID-19. ¿Qué significa eso? De que voy a elaborar un discurso político y voy a tratar de persuadir a mi comunidad de qué deben hacer o qué medidas deben tomar para tratar de evitar el COVID-19. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que debemos aprender a ser responsables en el uso de los espacios públicos, en el uso de las medidas de seguridad que debemos tomar. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a ver un poquito sobre el discurso. Recordemos que cuando estamos viendo sobre el discurso, nuestro propósito de esta sesión es que ustedes puedan, ¿no?, elaborar un discurso oral, ya que estamos viendo la competencia de se comunica en forma oral en su lengua materna. ¿Ok? Es por eso que nosotros estamos viendo acá diferentes imágenes sobre el discurso. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar viendo qué es el discurso. ¿Qué entendemos nosotros por el discurso? Nos dice que el discurso es un texto argumentativo que consiste en exponer nuestras ideas, de tal forma que exijan cierta reflexión hasta un cambio de actitud y de decisiones en el público. El emisor busca no solo exponer ideas y opiniones, sino sustentarlas en razonamientos para que los oyentes se vean influenciados por ellas. Estos razonamientos deben ser expuestos de forma lógica y coherente, expresando ideas ordenadas, precisas y claras. ¿Qué significa? Que yo como estudiante me voy a convertir por un momento, ¿no?, en un personaje público. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a realizar un discurso donde pueda buscar la reflexión, un cambio de actitud en el público, ¿correcto? Es decir, voy a exponer mis ideas y mis opiniones y voy a sustentarlas ante los oyentes, indicando por qué es conveniente de que debemos cambiar nuestras formas o nuestros hábitos, ¿no?, con respecto al COVID-19. Es decir, voy a tratar de convencer a los demás de que deben mejorar ciertas conductas, ¿no?, con argumentos para que ellos, pues, no cambien de actitud. Entonces, eso es un discurso, un texto argumentativo. No nos olvidemos de eso. Eso ya lo hemos visto en temas pasados. ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Correcto? Muy bien. Continuamos acá. ¿Cuáles son los propósitos del discurso? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que busca el discurso? El discurso, ¿no?, que se pronuncia, lo que busca es enseñar, persuadir, impactar y agradar, ¿no? Es decir, vas a buscar un cambio de actitud a través de la enseñanza, a través de un impacto, puede ser tu voz, puede ser un enunciado, puede ser una frase, ¿no?, para que agrades al público y los hagas reflexionar sobre el cambio de actitud que deben de tener. ¿Cuáles son los tipos de discurso? Tenemos el discurso social, son los que se pronuncian en las fiestas, aniversarios, inauguraciones, bautizos, ¿no? Esos discursos que le decimos muchas veces que hable, ¿no? Manifestamos así, ¿no? O sea, estos pequeños discursos son, o estos pequeños pronunciamientos son discursos, ¿correcto? Un poco informal, podríamos decir,
¿no? Esos tipos de discursos un poco informales, un poco a veces imprevistos cuando no son avisados, ¿cierto? Ahora, tenemos otro tipo de discurso, que es el discurso político. Cuando hablamos ya de los discursos políticos, estamos hablando de su pronunciamiento, ya sea dentro de un congreso, en el meeting, en un meeting o en un ministerio. Recordemos que el discurso político ya es más preparado, es un discurso más formal, donde tiene que tener una estructura ya, una estructura dada, que ahora lo vamos a ver. Bueno, luego tenemos el discurso escolar, ¿no? Que son los que se pronuncian en la escuela, cuya temática pues está relacionada dentro del ámbito educativo, ¿no? Recordemos algo importante. Los tres tipos de discursos tienen la misma estructura. Lo que va a variar muchas veces es el contexto, es decir, dónde se va a desarrollar para ver si es un discurso social, un discurso político o un discurso escolar. Recordemos algo importante. ¿Cuál es, no? Recordemos algo importante. ¿Cuáles son las partes de un discurso? ¿Ya? Y al ser el discurso un texto argumentativo, nosotros ya lo hemos visto. ¿Cuáles son las partes? Una introducción, una tesis, ¿no? El desarrollo, ¿no? Que son los argumentos racionales y afectivos. ¿Qué significa eso? Que si yo necesito ciertos argumentos o puntos de vista que son muy afectivos para poder convencer al resto, es necesario que lo haga. Y estos argumentos afectivos pueden ser anécdotas, parábolas, algunos toques de humor, algunas narraciones o algunos consejos, ¿correcto? Y cuando hablamos ya de argumentos racionales que yo puedo utilizar, ellos ya son los argumentos teóricos. ¿Qué significan esos? Los que ya los puedo citar de algunos personajes importantes, de algunos libros, puedo utilizar datos estadísticos, es decir, argumentos ya más comprobados. Me voy más dentro de lo que es el ámbito de la investigación. En cambio, cuando hablamos de argumentos afectivos, ya más me voy al ámbito emocional, ¿no? Utilizo la emoción o los sentimientos para tratar de convencer. Cuando ya hablo de argumentos racionales, tengo que utilizar más la parte académica, ¿no? La parte de investigación para poder argumentar correctamente. ¿Ok? Entonces, recordemos que puedo utilizar uno de esos dos argumentos para elaborar mi discurso. También está la otra parte, que es la conclusión, la que tú prácticamente con esto concluyes, es decir, con esto acabas. ¿Correcto, estimados estudiantes? Entonces, esta es la explicación de la parte teórica del discurso, ¿ya? Y recordemos que existen diferentes estrategias para poder argumentar. La estrategia de causa-efecto, ¿no? Que es con una frase. La de cita de autoridad, que ya lo hemos visto también, ¿no? La de definición, en la cual se va a definir. Comparar, por ejemplo, el sentir de toda una sociedad, cuando refuto, es decir, cuando contradigo. La de la experiencia personal, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, son varios tipos de discursos, ¿no? Y estos discursos pertenecen dentro del texto argumentativo. Entonces, ¿cuál va a ser mi propósito de esta semana? Mi propósito de esta semana va a ser elaborar un discurso para hacer reflexionar al público en general sobre la importancia de las medidas de protección que debemos tener ante el COVID, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a la clase de esta semana. Muy bien. Continuando entonces, vamos a ver lo que la ficha que está de Aprendo en Casa, que es el tema que estamos viendo. El título es Más salud pública, menos contagios de COVID-19, ¿no? Y tenemos dos actividades que vamos a realizar, ¿no? La actividad es preparamos un discurso político sobre la importancia de la salud pública durante la pandemia del COVID-19. Es decir, este es nuestro propósito. Esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces me grabo, ¿no? En un video donde voy a dar mi discurso. ¿De cuántos minutos es el video? De 2, 3 minutos, dependiendo del discurso que tú deseas realizar. ¿Ok? Entonces, eso va a depender mucho de ti. Muy bien.
continuando con lo que estábamos viendo, dentro de la ficha que también se va a mandar, hay una pequeña reflexión sobre qué hacer en caso similar de una lectura donde los pobladores pues no querían ¿no? ayudar para poder evitar esto. Muy bien, entonces, ¿cuál es el primer paso para elaborar mi discurso? El primer paso es completar este organizador gráfico, donde me va a ayudar a mí a planificar mi discurso. ¿Ok? ¿Qué recursos verbales voy a utilizar? Es decir, el tono de voz, el lenguaje corporal, qué recursos verbales, no, perdón, qué recursos no verbales voy a utilizar, los movimientos, los gestos. ¿Cuál es el propósito? Bueno, eso ya lo dijimos, ¿no? Convencer al público en general sobre las medidas para poder evitar el COVID-19. ¿A quién está dirigido? Al público en general. ¿Sobre qué tema voy a tratar? También ya está dentro de la ficha. ¿Qué fuentes consultarás? Yo les voy a mandar 2 fichas que les van a ayudar y también ustedes pueden googlear, no hay ningún problema. ¿Qué recursos expresivos utilizarán? ¿No? La entonación, por ejemplo, tal vez por ahí alguna música de fondo, ya depende mucho de usted, ¿correcto? Y finalmente, ¿no? Después de realizar la planificación, vamos a hacer nuestro discurso. Primero con la introducción, luego en el desarrollo vamos a poner nuestros argumentos y finalmente en el cierre vamos a reforzar la postura, nuestro punto de vista. Recordemos que yo les voy a mandar 2 recursos importantes. Uno, que es las buenas prácticas de la higiene y distanciamiento físico para que ustedes puedan leerlo y de ahí también ayudarse para este argumento. Y luego les voy a también enviar sobre la introducción a la salud pública, que también es otro texto para que también puedan argumentar. ¿Correcto? Recuerden que si ustedes desean, ¿no? Pueden hacer si ustedes desean, pueden también investigar un poco más para poder hacer unos argumentos más sólidos. ¿Correcto? Recuerda bien tu propósito, que es concientizar a la gente sobre la importancia del uso de mascarillas, el distanciamiento social y lograr un cambio de actitud en beneficio de la salud pública. ¿Correcto? Esto ya es nuestro propósito, es decir, lo que vas a buscar. Pero no solamente la mascarilla, el distanciamiento social, sino también el lavado de manos y todo lo demás. Entonces, al final, ¿qué es lo que voy a hacer? Un argumento en la cual voy a tratar de convencer a la población de la importancia de seguir con el protocolo de seguridad, ¿no? En lugares públicos o dentro del hogar, ¿no? Para poder evitar el COVID-19. ¿Ya? Correcto. Ese es el trabajo que tienes que realizar para esta semana. Me la pueden enviar hasta el día lunes, ¿correcto? Todo el día lunes y con eso ya estamos concluyendo prácticamente el tercer bimestre. Ok, estimados estudiantes, eso es todo. Cualquier duda, cualquier consulta, nos estamos comunicando en el chat. Nos vemos. Hasta luego.